esta noticia es falsa, ese pack si tiene médico estaba de baja. Es decir, no tenía médico, sea por el motivo que sea. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Este tuit que no tiene nombre, bueno, aquí uno de los tuits que retuiteé es escalofriante, bueno, tuit de Ismael Serrano, que bueno, yo creo que como la mayoría le indignó el tuit de la Comunidad de Madrid. Es escalofriante el tono del mensaje desde una cuenta institucional, ni una muestra de condolencias. Uno de los problemas de la atención primaria es que las bajas no se cubren, así que es cierto que no había médico. Claro, es como... Salió una noticia en varios medios, mira, de hecho, el ABC, muere un bebé en el centro de urgencias muere un bebé en el centro de urgencias extrahospitalarias de Paracuellos sin médico, ¿vale? Y Comunidad de Madrid, esta noticia es falsa, ese pack si tiene médico estaba de baja. Es decir, no tenía médico, sea por el motivo que sea. Me parece lamentable, sobre todo cuando hay un bebé, un niño pequeño, un bebé, titula el ABC, al que luego leyendo vi que se le hicieron pues reanimación cardiovascular, bueno, todo lo que suele hacer, y bueno, parece que no le pudieron salvar la vida. Hablan aquí que ya entró sin vida, llegó sin contacto vital, y aquí comenta aparentemente desde hacía horas. Bueno, habría que ver, es tan lamentable, lo mires por donde lo mires, pero ya en el comienzo de si había médico, estaba de baja, no había médico. Señora, que también existe la baja médica, o es que tampoco reconocen de que alguien esté de baja cuando tenemos un problema de salud. Yo creo que es tremendo, Así que, bueno, fijaros, otra vez en la misma línea, fijaros que pasó un poco después, retiraron después de este tuit, que aquí está, ¿veis? ¿Lo veis? Al poco la borraron. Yo creo que esto también es bastante lamentable, porque el titular no era equivocado. Muere un bebé en el centro de urgencias de Paracuellos sin médico. No había médico, ¿vale? Ahora, si tiramos del hilo, fijaros el tuit de Yago, publicidad del PP en el ABC solo en 2021. Ayuntamiento de Almeida, 147.000 euros. Canal Isabel II, que depende de la comunidad de Madrid, 63.000 euros. Y la Comunidad de Madrid de Ayuso, 328.000 euros. Como para no borrar un artículo si te pegan un telefonazo. ¿Cómo dieron la noticia en Telemadrid? Esta es otra. La televisión, Teleayuso, habló de Paracuellos, pero no sobre la muerte del bebé, que creo que es noticiable, sino de un concurso de casa iluminada. Fijaros la noticia sobre Paracuellos de Telemadrid el día que ocurría esta desgraciada noticia. En Paracuellos del Jarama, los vecinos compiten por tener la fachada de su vivienda con más luces. Se busca la mejor iluminada. 8 finalistas, literalmente, nos han deslumbrado. Nos han deslumbrado. En fin, por poner solo un tema, ¿no?, de los muchos que se podrían hablar, de la gestión del tema de las residencias, que yo creo que es lo más grave que ha pasado durante la pandemia. No quiere decir que en el resto de comunidades se haya gestionado perfectamente y no haya habido negligencias, muerte, pero yo creo que el caso de Madrid es excepcional, se pongan como se pongan, y quien estaba al mando por más que incluso han hecho campaña en los principales medios del país, diciendo que esa responsabilidad era de Pablo Iglesias, ¿no? Ya vimos lo de Ana Rosa, Susana Griso, bueno, los de siempre, ¿no? Echando balones fuera, pero hemos visto cómo incluso consejeros de su gobierno decían que son un bulo y que al final la responsabilidad sanitaria en toda la... digamos que eso no ha cambiado, son de las comunidades autónomas. Lo único que había un presupuesto que se le daba de presupuesto nacional para que pudieran medicalizar mejor las residencias, etcétera, cosa que encima no hizo Ayuso. Incluso hizo un protocolo para, digamos, que no se medicalizasen a las personas no se les llevaran a centros hospitalarios a las personas de las residencias de ancianos, que al final más de 7.000 ancianos murieron, 5.700 por COVID durante la pandemia, solamente en la Comunidad de Madrid, y de residencia de ancianos. Creo que eso fue lamentable. Yo digo que solamente el blanqueamiento, ¿no? Como hacer una figura pop, como contando todas las tonterías, ¿no? Vimos el perreo junto a uno de los que favorece con las licencias de VTC, etcétera, con ese tipo de cosas, y vemos cómo, fijaros, solamente 2 ejemplos recientes.
ya en la televisión pública, fijaros, MasterChef. Ya vimos que llevaron también al de Vox, de Castilla y León, que es precisamente Gallardo, que hemos estado hablando de él. Y fijaros aquí. Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por favor. Toma ya. Bueno. Todo. ¡Ay, Isabel, qué maravilla! bienvenida, pero qué ilusión. ¡Qué ilusión! Viene de color Pobres azul. niños, qué ¿Sabes vergüenza. del ayuntamiento? Sí. El ayuntamiento, dice. Va a hacer contactos ahora. Muchísimas gracias por venir a Masterchef. Estoy un poco preocupada porque no os hacen ni caso. Pues nada, a lo mejor hay que arrimar un poquillo el hombro, ¿no? ¿Tú estás dispuesta a ponerles en su sitio? Sí, claro que sí. Sí. ¿Tenemos un delantal, por favor? Gracias. Ya con esto nos ponemos. Muy bien. Esa es una, pero es que también esta semana, bueno, ojo, el titular tampoco es malo. Ayuso hunde Masterchef, la audiencia no respalda su presencia y cae a menos de la mitad. Es que ni perdiendo dinero, es tremendo. Got Talent. Efectivamente, me gustaría invitaros a la Puerta del Sol cuando sea el 2 de mayo, la fiesta de la Comunidad de Madrid, para que volváis a actuar para todos y poder disfrutaros de nuevo. Antes de... Maravilloso. Muchas gracias. Antes de que sigáis triunfando y triunfando y ya nos podamos alcanzar. Además, presidenta, tengo que decirte que Presidenta. que ellas tienen un chotis por bulerías. Tremendo. Evidentemente, tiene precedentes mucho más bestiales, como todo el tema de la gestión de las residencias de ancianos, evidentemente, pero que más allá de la pasta que se gasta en medios de comunicación, principalmente de desinformación, tanto que diario, el debate, Libertad Digital, de Oyeti, bueno, está esa basura, ¿vale? Estado de alarma, todo, ¿vale? Bueno, luego hay grandes medios, estamos hablando antes del ABC, como 500.000 euros prácticamente le da la Comunidad de Madrid, otros 180.000 el Ayuntamiento, y que llamó para que borraran la noticia, y así lo hizo la ABC. Pero es que luego nos vamos a las teles, y lo que estabas comentando es que esta misma semana, pues la hemos visto en Masterchef, ¿no? Ayuso, por favor. Viene de color azul. ¿Esa no es del ayuntamiento? Presidenta. Yo estoy... Va a hacer contactos Bueno, ahora. Masterchef. Muchísimas gracias por venir a Masterchef. Estoy un Todo gracias, besos, maravillosidad. Os comentaba, ¿no? El tema del share, ¿no? De la audiencia que ha bajado a la mitad con Ayuso. Y luego el tema de Got Talent. Efectivamente, me gustaría invitaros Los a la Puerta del Sol cuando sea el 2 de mayo, la fiesta de la Comunidad de Madrid, para que volváis a actuar para todos. Y Bueno, en fin. Y donde yo quería llegar precisamente era a esta noticia, ¿vale? Rebelión en la Complutense contra el nombramiento de Ayuso como alumna ilustre, es una falta de respeto a la ciencia. Y que vamos a parar en este punto porque creo que más allá de campañas políticas, de acompañamiento mediático, de tener sus propios medios, de financiar medios, precisamente, no sé si recordáis cuando estuvimos hablando del caso de los atentados de Atocha, y cómo precisamente, bueno, pues estuvimos hablando de toda la manipulación que hubo, ¿no? Con el asunto de bueno, de incluso no solamente la postura del gobierno, sino también la postura de los medios de comunicación, de los medios públicos. Creo que Urdaci era la persona que estaba al mando, y que creo yo que se pasaron muchísimas líneas rojas, y que precisamente Víctor Sampedro, yo no sé si lo recordáis, él escribió varios artículos en el que decía podrán comprar los medios, podrán incluso usar el gobierno, podrán mentir, podrán incluso provocar 3 muertes, aparte de todas las muertes que hubo en los atentados. Posteriormente esas mentiras provocaron 3 muertes muy lamentables, terroríficas, y que creo que hubo una especie de reacción en la universidad. Y bueno, controlarán el gobierno, controlarán los medios de comunicación, pero en esta universidad o en las universidades, un movimiento de la universidad, que no entrasen gente que usó las mayores fake news y las más graves de la historia de nuestro país, en este caso liderados por José María Aznar. Hubo bastante boicot, y
yo no digo que evidentemente no es lo mismo, pero evidentemente alguien que es una negacionista del cambio climático, evidentemente donde tendría que tener las puertas cerradas en la universidad. Y estamos hablando de una universidad pública como la Complutense, y aquí vemos un poco los movimientos, el malestar entre catedráticos, investigadores, profesores y alumnos de la principal Universidad de Madrid. El anuncio de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, será nombrada alumna ilustre el próximo mes de enero ha sentado muy mal en amplios sectores de la Universidad Complutense, donde muchos de sus trabajadores y estudiantes han mostrado su indignación desde que hace una semana saltara la noticia. Yo solamente por hacer un poco de recordatorio, vamos a ver el momento de este discurso negacionista de Ayuso y la reacción de pues las máximas referencias en el ámbito científico que tenemos en España y el cabreo que mostraba. Vamos a escuchar las declaraciones negacionistas de Ayuso. Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Comunismo y libertad, el comodín no falla nunca. En fin, bastante lamentable. Y fijaros la reacción, en este caso del catedrático José Manuel Moreno, que estalló, y como decía, es la primera vez que yo me enfado así en un programa especial de Televisión Española, Objetivo Planeta, donde había dos catedráticas. La otra catedrática, que es otra de las referentes en tema de cambio climático, también estaba de acuerdo, en este caso, con estas palabras que dio el catedrático. No se le puede ofender a la ciencia con declaraciones que acabamos de ver recientemente de altos responsables, presidentes de comunidades autónomas, donde simplemente niegan lo evidente. ¿Te refieres a Ayuso? Me refiero a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me refiero a la presidenta de la Comunidad, es decir, nos ofende. Ofende a la ciencia española, le ofende al mundial. Y simplemente lo que esconde es la cobardía de no afrontar un problema. Y entonces lo que hace es inventarse una realidad que no existe. La realidad que existe es la que los científicos han puesto encima de la mesa. Y eso tenemos que insistirlo. Ningún responsable político es científico. Él tiene que basarse en los informes que los científicos los den. Y si dice algo como lo que ha dicho, nos tiene que decir en qué se basa. Y si no, simplemente es fake news, es pura basura, y como científico creo que es la primera vez que hablo en un tono tan absolutamente duro. Esto es inaceptable, sea la señora Ayuso o sea quien sea. Bueno, pues ahí está el cabreo de un catedrático, pero en este caso yo creo que la mayoría comparten cómo se usa, no solamente sino ir contra la ciencia, ¿no? En política, y bueno, ya vimos incluso Díaz Ayuso, ¿no? Que tuvo la misma discusión parecida y que al final dicen que no hay consenso científico. Claro que lo hay. Otra cosa es que haya ciertos miembros que están financiados por empresas petroleras que tengan un discurso al revés. Incluso habla de, en este caso lo estuvimos aquí analizando con Ecodiucu, cómo se protegía, es decir, hablaba, ¿no?, como desde la ciencia, como un gran científico que era asesor de Obama decía, ¿no?, que hay tres tipos de personas: la negacionista, los hecatombistas, los que ponían dudas, ¿cómo eran? Religiones de la religión de la destrucción, bueno, como eran muy exagerados, y luego los realistas como ella, ¿no? Y que evidentemente era esta persona de la que hablaba, aparte de ser un miembro de una de estas fundaciones de Dallas Network financiados por petroleras, también era el científico jefe de GP, ¿no? La petrolera GP, y claro, pues él habla en nombre de a quien representa, obviamente, ¿no? Pero creo que es bastante lamentable que se dé esa circunstancia, y que, el tema también de la universidad lo hemos visto, ¿no? Cómo se ha hecho uso de ella. Fijaros aquí, por ejemplo, Pedro González Trevijano, el actual presidente del Tribunal Constitucional, el que tiene el cargo caducado, llegó a ser rector de la Universidad Rey Juan Carlos durante la presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Hoy le ha devuelto el favor al PP. Y, ojo, hay que recordar también la clave política de estas universidades, que yo creo que en otros países también ocurre, pero en este caso, por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos parece que tenía como un componente político bastante importante, donde, por ejemplo, pasaban figuras del Partido Popular como Cifuentes o Pablo Casado, a los cuales se les regalaron máster sin haber estudiado
absolutamente nada. Y me imagino que habrá habido muchos más cargos, ¿no? Entonces, creo que esto también es bastante lamentable. Y precisamente, bueno, yo creo que es importante recordarlo, ¿no? Precisamente, bueno, hacía el comentario, a ver si llegó abajo, a ver si había leído un par de comentarios interesantes. Claro, aquí, bueno, en fin, Cori567 o un científico seguro que es comunista. Evidentemente yo creo que aquí hay una cuestión bastante transversal. Ojo, no solamente la derecha, aquí lo dijo Kudiku, ¿no? El asunto de que el Partido Popular mayoritariamente, es decir, que era una excepción total, Ayuso y Esperanza Aguirre. Yo hablo de estas personas muy cercanas a estas fundaciones que son financiadas por empresas petroleras, etcétera, y que creo que, bueno, lo que sí tienen una ampliación, porque sí que tienen un control tremendo en medios de comunicación, porque hay grandes fondos de inversión ahí, evidentemente, como dice Géminis, con spin para arriba, Don't Look Up, tal cual. De hecho, yo siempre recomiendo Adam McKay, que es el director, la película anterior de No mires arriba, que es Vice, y que precisamente explica el control que tienen estas fundaciones financiadas por grandes empresas de armas, petroleras, etcétera, para hacer las campañas de políticos a los que luego le dicen qué tienen que hacer, ¿no? Es decir, esto es bastante potente, y con la guerra de Irak fue claramente así. Y bueno, antes de ver una última cosa que yo creo que define a Ayuso y de lo que cual no vemos en los medios de comunicación, hay una cobertura mediática tremenda, y que este tipo de asuntos, fijaros cómo no os va a sonar casi nada esta noticia, que no ha tenido mucha repercusión: desprecio, maltrato y sadismo del gobierno de Ayuso contra las familias afectadas por la línea 7B de metro. No sé si sabéis que, bueno, hay un problema bastante grave, ¿no? con la construcción de algunas líneas del metro, y que aquí, bueno, redacta un poco cómo se han tratado a estos usuarios. Sí, bueno, imaginaros cómo se trató no solamente a bueno, los usuarios de residencias públicas de ancianos gestionadas en muchos casos por fondos buitres y empresas, muchas de ellas, por ejemplo, de Florentino Pérez, y que el trato que se le ha dado, no incluso como el salvaguarda, el salvavidas era tener un seguro privado, solamente a ellos se le permitía hospitalizarlo, es decir, cosas bastante lamentables. Luego con las víctimas, ¿no? La que el señor ese que salía detrás de Ayuso, que decía el cuñado que hay ahí detrás, diciendo sí es verdad. Bueno, es Osorio, que llegó a decir que las familias ya han pasado el duelo, que no quieren recordar nada de esto, etcétera. Es decir, bastante lamentable. Evidentemente esto indignó un montón a los familiares. Y el trato, bueno, ya lo habéis visto el tuit que hemos analizado, y fijaros esto, ¿no? Solo 3 días antes de Nochebuena, la Comunidad de Madrid ordenó el desalojo de uno de los bloques de vivienda afectados por las obras de la línea 7B del Metro de Madrid, y la comunidad realizó un cruel regalo de Navidad a una parte de los afectados por obras de la línea 7B de Madrid en San Fernando de Henares. En concreto, ordenó el desalojo de uno de los 3 bloques de vivienda situados en la llamada Zona Cero, solo 3 días antes de Nochebuena. Claro, imaginaros, poneros en la piel, ¿no? Sin previo aviso, bueno, los preparativos de Navidad, los momentos, cada familia pues se organiza de manera diferente, y muchas veces hay que hacer un encaje de bolillos bastante grande. Y bueno, comenta aquí que la plataforma de afectados por metro de la línea 7B de San Fernando de Henares denuncia que esa notificación se hizo por medio de una llamada telefónica a los vecinos. Una vez más somos conocedores de hechos que afectan gravemente a nuestras vidas, a través, sin tiempo para que las familias asuman la situación y puedan organizarse para tan dramático momento, y sin ningún tipo de comunicación oficial al ayuntamiento, denuncia la plataforma. Una vez más, la Comunidad de Madrid ha sido cruel con estos vecinos, puesto que además de la notificación de desalojo, las familias afectadas no sabían, a solo 3 días de Nochebuena, el tipo de realojo que iban a tener o el modo en que podrían sacar sus enseres de la vivienda. La orden de desalojo se produjo el mismo día en que David Pérez, consejero, bueno, David Pérez, no sé si lo ubicáis, pero también tremendo personaje. La orden de desalojo se produjo el mismo día en que David Pérez, consejero de Transporte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, informaba en rueda de prensa de las indemnizaciones que la Comunidad de Madrid iba a pagar a los afectados de la línea 7B de metro, una cifra que no cuadraban en modo alguno con el número de viviendas y familias afectadas, tal y como publicamos en el diario 16, que es el diario, el medio que lo
que hace esta nota. Si peligraba la estructura y la estabilidad del edificio, ¿por qué la Comunidad de Madrid no dio la orden de desalojo unos días antes de que esas familias pudieran organizarse y evitar que tuvieran que pasar las peores navidades de su vida? ¿Por qué se esperó a que se anunciaran las indemnizaciones? Si lo que se estaba haciendo son cálculos de tiempos políticos con unas familias que llevan 15 años viendo cómo sus casas se resquebrajan, además de una irresponsabilidad, sería una crueldad que rozaría la sociopatía porque hay vidas en juego. Uno de los afectados afirmaba que el portal desalojado tenía una pasarela segura que Traxa habilitó para no desalojar a los vecinos, a pesar de que el ayuntamiento insistió en que no les parecía seguro el acceso, ni las grietas que presenta el bloque. No es fácil convivir cada día con camiones, hormigoneras, grúas, excavadoras y escape de gas. Bueno, la verdad es que, no me lo quiero ni imaginar, pero suena bastante chungo. Hoy se evidencia que la manzana entera está en ruinas. Estos hechos son una muestra más del desprecio, maltrato y sadismo que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejerce contra las familias afectadas por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Es absolutamente despreciable que el gobierno autonómico esté más preocupado de salvar su imagen pública que de las vidas de nuestras vecinas y vecinos, hasta el punto de dejar en la calle a varias familias sin aviso previo y apenas a 3 días de los festejos navideños. En fin, parece que todo esto no ha sido, tanto las indemnizaciones como los relojos, incluso ha habido familias que se han quedado sin ningún tipo de cobertura y bueno, en fin, después de todo lo que están viviendo. Pero vaya, no es nada nuevo, pero este sadismo que realmente es que hay un montón de casos con todo esto y que creo que es bastante grave. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.